Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Capítulo 1. Los primeros rayos del sol danzaban entre las nubes revelando los edificios altos y majestuosos de Berlín mientras una fina lluvia los empapaba, resbalando por las grandes ventanas que cubrían cada pared de los edificios, donde las personas parecían trabajar, sentados en sus escritorios con las chaquetas fuera, mostrando concentración, nerviosismo, miedo al fracaso. Todo eso mientras fuera, los coches avanzaban por las calles, los peatones caminaban por las aceras con auriculares en sus oídos, ajenos al bullicio que parecía recibirlos cuando pisaban la calle ya fuera de sus casas, de camino al trabajo, la escuela o a algún lugar donde ellos mismos descansaban. No era un mal día. Las nubes cubrían ligeramente el sol con un ligero viento que soplaba del este, generando una sensación térmica de -2 grados mientras realmente hacía algo más de calor. Por lo mismo, cuando las personas abrían sus bocas, soplando, el vaho ascendía por el cielo perdiéndose completamente dando forma a sus respiraciones. Dada la temperatura, muchos habían optado por llevar enormes abrigos y gruesos guantes con los que cubrir sus manos, mientras unas bufandas o bragas cubrían sus rostros tapando levemente la mitad de su nariz y la parte inferior de su rostro, dejando solamente ojos visibles a los demás viandantes, quienes estaban centrados en sus propios pensamientos o en los móviles que llevaban en la mano, tecleando algo en sus pantallas, siendo dificultoso por los guantes anchos de algunos, lo que hacía que muchas personas se vieran obligados a quitárselos, dejando a la intemperie sus manos y las volvieran a meter dentro de los mismos guantes cuando terminaban de contestar a las personas, para nuevamente quitárselos cuando la misma contestaba, pasando por el proceso nuevamente, haciendo suspirar a la persona al sentir el aire gélido que rozaba su piel desnuda, haciéndola parecer mucho más blanca de lo que era y a los segundos tornarse rojiza o ligeramente morada, dando la sensación de haber alcanzado una temperatura lo suficientemente baja como para dañar a la persona que se había detenido, centrado en la conversación virtual que tenía con una persona al otro lado del mundo, tal vez. Por ello, cuando un convoy de vehículos negros se detuvieron frente a un alto y cristalizado edificio mostrando el logo de Lexus, muchas de las personas no se dieron cuenta de ellos hasta que el sonido de puertas abrirse, y gritos de hombres se dejaron oír por la zona, ahuyentando a los viandantes mientras hombres y mujeres uniformados de negro dejaron la seguridad de sus vehículos, mostrando llevar fusiles de asalto en mano, apuntando al frente. Delante del pelotón de soldados, un cartel que decía Industrias Star dejó de mostrarse entero, siendo volado en pedazos por un lanzagranadas que ejecutó el disparo. «Moved el culo, bastardos inútiles», gritó una voz gruesa, joven, siendo acatada por los demás quienes comenzaron a caminar en formación, ejecutando a las personas que tenían delante sin temor, con el repiqueteo de las balas golpeando al suelo con cada paso que daban. Quien había dado la orden, caminaba en la retaguardia con toda la calma del mundo, pasando por encima de cadáveres, personas agonizantes y cristales, haciéndolos crujir cuando los pisaba con sus botas militares. Era ligeramente alto, llegando tal vez al 1,75 m, con una buena constitución bajo el uniforme negro que llevaba, con un casco sobre su cabeza, unos gogles negros sobre sus ojos y un cubrebocas tapando lo que quedaba de su rostro, haciéndolo irreconocible y pareciendo ser otro del puñado de asaltantes que habían irrumpido en aquella fábrica. Pero aquel sujeto tenía algo distinto a los otros. Llevaba un rifle de asalto como los demás, con una Glock en la cartuchera en la pierna derecha, con un cinturón con bolsillos para llevar cargadores, así como en su chaleco antibalas hecho de Kevlar que lo protegía de cualquier impacto de bala en su torso. La única diferencia, era el mango de una katana en su espalda, sobresaliendo por su hombro derecho, completamente negra y sin detalle alguno que la distinguiera de otra. Caminó lentamente, disparando escasamente, viendo más y más del personal de aquel lugar arrastrándose sobre sus propias tripas, agonizando ante su muerte inminente, sabiendo que iban a dejar el mundo, a sus seres queridos y nadie podría hacer nada para salvarlos. Si hubiera un médico, muchos se salvarían. Pero no dejaría que eso pasara. Deslizó la mirada, observando los puestos vacíos de toda vida posible. No estaban vacíos de personas, pero sí de vida.
Una docena de cuerpos se encontraban sobre mesas, agujereados y dejando un reguero de su sangre sobre las mismas mesas de cristal. Vio con sus ojos detrás de los gogles, monitores destrozados, caídos al suelo y con sus piezas esparcidas por aquel suelo que pisaba, oyendo pequeños crujidos bajo sus pies. Soltó un suspiro, moviendo el rifle hacia una moribunda mujer. Sin miramientos, apretó el gatillo arrebatándole la vida por completo. Paralizó cualquier movimiento de sus piernas frente a una inmensa puerta acorazada. La observó con sus ojos, moviéndolos por cada centímetro de aquella superficie. No era acero común. Olisqueó levemente, notando un aroma distinto a cualquier otro metal más corriente. Extendió el rifle a uno de sus hombres, quien lo tomó sin queja alguna, quedando con el suyo propio colgando a un lado y apretando el otro con sus manos. Caminó, acercándose a la misma puerta y colocó la mano derecha sobre la puerta sintiendo el frío de aquel metal en contacto con su piel. Cerró los ojos por unos breves instantes, soltando un suspiro casi imperceptible. Aquello era distinto a cualquier otro metal. Aquello era vibranium. ¿Cómo lo sabía? Para él aquellas misiones, trabajos, eran el pan de cada día. Sabía de qué estaba hecha cada puerta acorazada con el simple tacto de sus dedos, con solo rozar su piel sobre el metal. Aquello no era acero, titanio o hierro. Su compuesto era 100% vibranium, del metal usado para crear el escudo del legendario Capitán América. Bajó el brazo, dando unos pasos hacia atrás. ¿Problemas? Con acento alemán, uno de los asaltantes le preguntó, dando un paso al frente. No contestó. Mantuvo silencio mientras respiraba y, a los segundos, atrapó el cuello de aquel hombre. ¿Qué? Apretó, sintiendo el cuello del mercenario ceder bajo su presión. Oía cómo pataleaba, con las suelas de sus botas, duras, rozando aquel pavimento frío. Giró la cabeza. Gogles oscuros ocultaban sus ojos penetrantes, fríos, que hubiera hecho al hombre mearse en los pantalones. Nadie le decía qué hacer o cómo ni le preguntaba si había problemas. Él era el problema. Nadie más. Soltó su cuello dejándole caer. Acariciaba su cuello levemente, con la piel enrojecida. Movió nuevamente los ojos, mirando aquella puerta acorazada y suspiró con algo de pesadez. Estiró el brazo hacia atrás, el derecho, y rozó con los dedos el mango de su katana. La desenvainó, mostrando una hoja completamente gris oscuro, reflejando el leve brillo del sol del amanecer que entraba en aquel lugar. Dio un par de pasos hacia adelante, tomando con ambas manos el mango de su arma, notando que era ligera, bien calibrada. Respiró hondo, subiendo los hombros y bajándolos al soltar el aire entre sus labios, golpeando el cubrebocas. «Encargaos de la policía o cualquier mosquito», ordenó afiladamente. Tiró una estocada, atravesando aquella puerta haciendo un agujero de unos 4 dedos. Cerró los ojos, moviendo las manos alrededor del mango, tomándolo de otra forma y comenzó a tirar hacia debajo rasgando el vibranium sin miedo, como si supiera lo que hacía. Y lo sabía. Le habían contratado por lo que había al otro lado de aquella gruesa puerta. Y lo conseguiría. «Dadme 10 minutos y una bolsa». Uno de los soldados dejó caer una bolsa larga, negra, y volvió con sus compañeros. En segundos, quedó completamente solo sin nadie que lo viera físicamente. Por el rabillo del ojo, con cierta molestia por las gogles que cubrían su cara, divisó cámaras de vigilancia que se habían enfocado solamente en él, como si fuera lo más importante que tuviera que grabar la vigilancia de Industrias Stark. Sonrió por lo importante que se sentía. Incluso estuvo tentado a soltar una carcajada. Lo hubiera hecho si no necesitara concentración para cortar aquella puerta con su katana. Músculos tensados. Cuello ancho por los dientes apretados bajo el cubrebocas. Ceño fruncido oculto por los gogles. Retrasó la pierna izquierda hacia atrás y usó los brazos, clavando la katana más en el fondo, bajando hacia el extremo más bajo posible sin rozar el suelo. Tiró de la katana hacia su cuerpo, retirando la hoja por completo. Había dejado una buena marca, por lo que por unos segundos mostró una sonrisa, que nadie vio. Movió sus pies guiando su cuerpo hacia el otro extremo de la puerta, oyendo disparos a la entrada de la misma sede de Stark.
lanzó una estocada contra la misma, clavando la hoja en la misma puerta acorazada. Haciendo el mismo proceso creó otra enorme rasgadura en el vibranium de la puerta tardando el mismo tiempo, con el mismo trabajo. Respiró hondo. Una cerveza no vendría mal después de esto, ¿eh? Stark burlesco saludó a una de las cámaras que lo vigilaban sacando un objeto alargado y clavándolo en cada rasgadura, dando un pequeño giro en los mismos. Alejado 10 metros, vio como ambos explotaban, haciendo caer por completo la puerta hacia adentro, generando que sonriera. Estaba demasiado contento por ello y no contó con lo que había dentro. He de reconocerlo, dejó caer la katana para que tocara con la punta el suelo, mientras veía como unos ojos rojos lo observaban analizadoramente. Con pesados pasos, resonantes, una armadura completamente plateada se mostró, demasiado semejante al primer modelo de Iron Man que había mostrado el CEO de Industrias Stark al mundo. Reflejaba levemente los rayos del sol en su contra. Si hubiera ido sin gafas, probablemente quedaría ciego por el mismo brillo que mostraba aquella armadura andante. ¿Llevaría a alguna persona dentro? Solamente había uno para proteger lo que ellos querían. Cerró con fuerza los dedos sobre el mango de su arma, moviéndola levemente. «Me sorprendes, Stark». Saltó a un lado a tiempo, esquivando un cohete que destrozó un pilar a su espalda. Rodó por el suelo, quedando agazapado detrás de otro pilar. Respiró hondo con la hoja de aquella katana delante de él, devolviéndole el reflejo de su rostro cubierto. Incluso en aquella situación, con años de experiencia en su espalda, aún pensaba en el pasado. Paseó la lengua por sus labios, agachando la cabeza cuando cachos de concreto cayeron sobre él, cubriéndolo. Rodó por el suelo nuevamente, deteniéndose con el talón izquierdo. Alzó la cabeza, mirando a aquel Iron Man barato. Hizo crujir su cuello mientras se levantaba, usando la mano izquierda para deshacerse del polvo que había manchado su uniforme. Esperaba más, Stark siseó, lanzando la katana contra el pecho de la armadura, esperando atravesarlo. La hoja quedó clavada, pero Iron Man barato levantó el brazo, concentrando energía en la palma de su mano, haciendo que abriera los ojos. ¡Mierda! Otro hubiera saltado a un lado o incluso hacia atrás. Pero no él. Salió corriendo hacia adelante, contra la armadura, y se lanzó al suelo por el cual comenzó a deslizarse, pasando por debajo de las piernas de aquel Iron Man plateado, usando sus pies para detenerse y levantarse, tomando mientras giraba su pistola. La movió, disparando 4 veces, y la armadura cayó sobre sus rodillas. Encontró los cables de movilidad y los destrozó sin miramientos. Caminó hasta colocarse enfrente del Iron Man agachando levemente su rostro para mirar a los ojos azules del mismo. Lamento esto, Stark. Ponlo en mi cuenta, aunque está en rojo me temo. Pero aún hay espacio, declaró riendo en la parte final. Sacó la katana de un tiro, observando un agujero considerable en el armazón de aquella armadura, viendo los circuitos de esta. Silbó impresionado, mirando los mismos con interés. Haces buen trabajo, amigo. Espero sigas así. Sin más, cortó la cabeza de aquel Iron Man barato, oyendo cómo rodaba por el suelo mientras los disparos seguían, centrados en la entrada. Enfundó su arma y con pasos lentos, se dirigió a la cámara, a recoger aquello que querían. Torre Stark, Nueva York, 16:30. Frustrado, cabreado, incrédulo, así era como Anthony Edward Stark se encontraba, sentado tras su escritorio, mostrando unos ojos abiertos ante lo que veía en su monitor, apretando los labios para formar una fina línea con ellos. Una de las sucursales de Industrias Stark en Europa, más concretamente en Berlín, Alemania, había sido asaltada por un grupo de mercenarios, dejando más de una docena de cadáveres a su paso entre empleados y policía, logrando ingresar en la cámara acorazada y sacando de ella, tras pasar por uno de sus vigilantes, una copia de los planos de la balsa, un centro penitenciario que su padre y él ayudaron a construir bajo el mar y donde personas realmente peligrosas, así como gente semejante a Ulquotor. No llegaba a comprender cómo lograron saber dónde estaban los planos exactamente, o cómo siquiera sabían de su existencia.
Tras la creación de la balsa, destruyó todas las copias de aquellos planos salvo la original, ocultándola demasiado lejos de posibles interesados en la seguridad de la prisión y de la liberación de sus compañeros. Por ello, juró sobre la tumba de su padre que nadie se haría con los planos, ni siquiera Fury. Pero como ellos obtuvieron la información de dónde se encontraba, cada 2 meses, los planos cambiaban de lugar, no siendo exactamente alguna sucursal de sus industrias donde se resguardaba. Nadie sabía de los movimientos de este, salvo la persona que se encargaba de ello y dudaba de que Appy lo traicionara. Incluso Pepper estaría de su lado y sería reacia a dar una información que podría causar un daño mayor al mundo. Si alguien entraba en la balsa y liberaba a los presos, la guerra caería a las calles. Masajeó el entrecejo, notando un dolor palpitante en sus sientes. Aquello le estaba molestando incluso más que el caso de Loki, quien ahora estaría detenido en Asgard por su hermano. Aquella mujer, diosa de las mentiras y las ilusiones, los había casi destrozado antes siquiera de salir al tablero y deshabilitó Shield por completo, con furia en mano. Gruñó entre dientes, echando la cabeza hacia atrás, apoyándola en el respaldo del mismo sillón, soltando un grito airado completamente. No entraba en sus planes que alguien obtuviera aquellos planos y ahora personas peligrosas los tenían, y no sabía qué harían. Lamento esto, Stark. Ponlo en mi cuenta, aunque está en rojo me temo. Pero aún hay espacio. Apretó los ojos cerrados, formando leves arrugas ante las palabras que se repetían en su mente, una y otra vez, cada segundo que cerraba los ojos. El vídeo que le mandó su vigilante fue demasiado para él. Un simple mercenario había destrozado la puerta acorazada y matado a la armadura usando una simple katana capaz de cortar vibranium, un metal que casi nada en la tierra cortaba. No es normal, habló entre dientes, quedando nuevamente frente al monitor sobre su mesa, viendo por centésima vez el vídeo grabado en la sucursal asaltada, junto al de la armadura. Ese tipo no es un humano normal, después de todo. No, Tony. ¿Estás bien? Parpadeó un par de veces, apagando el monitor con un gesto de su mano, moviendo los ojos hacia una mujer de cabello rojo como el fuego atado en una coleta, con la piel blanca y ojos verdes que le devolvían una mirada de preocupación genuina. Estuvo a segundos de mentir, de inventar una excusa barata que ella no se tragaría por completo, haciendo que investigara ella misma y descubriendo lo sucedido en Berlín, para luego estallarle completamente en la cara como tantas otras veces, cuando alguna mujer pasó la noche bajo sus sábanas y tuvo que encargarse de echarla. Había visto la decepción en el rostro de aquella mujer cientos de veces, y no quería verlo nuevamente, no cuando su vida juntos podía verse afectada. Suspiró manteniendo los ojos bajos, masajeando su frente con la mano como si tuviera dolor de cabeza, algo que no era exactamente mentira. Toda aquella situación lo estaba matando lentamente, creándole una jaqueca peor que cuando aquella asgardiana arrasó, casi, el mundo con aquellos extraterrestres que crearon a los propios Vengadores. Pepper comenzó, paseando la lengua por su labio inferior. Necesitaba un trago para poder continuar. Se levantó caminando al mueble bar, tomando una botella de bourbon y sirviéndose uno triple, llegando casi al cuádruple. No dudaba de que, en aquella noche, al menos aquella botella desaparecería. Unos hombres han asaltado la sucursal de Berlín esta mañana, llevándose algo de la misma que nadie debería tener. Al menos, nadie interesado en la guerra. Pepper por unos segundos se quedó callada, digiriendo las palabras de su jefe. Habían sido duras, con un tono frío como el hielo y la sorprendieron. Toda broma de su lado había desaparecido por completo y cualquier broma había sido desterrada de aparecer en aquella charla, al menos. Por eso comprendió que Tony estaba molesto, seguramente cabreado, y estaba considerando cientos de cosas que pasaban por su mente, moviéndose ágiles y quedando brevemente grabadas en su brillosa mente. ¿Qué se han llevado? Stark dejó la botella a un lado de la mesa, colocando su cuerpo en la enorme silla de cuero tras su escritorio. Alzó el vaso, viendo el líquido que pronto caería por su garganta y lo embriagaría. Nadie podría detenerlo una vez empezara. No era su día. No quería sermones.
Lentamente miró a la que había sido su secretaria personal tiempo atrás, colocando el vaso de bourbon sobre la mesa, a 2 centímetros exactos de la botella, a la cual le faltaba un tercio de su contenido. Movió el dedo índice de la mano derecha recorriendo el borde del mismo vaso, dudando de si debía beber antes o después de aquella charla que le costaría, seguramente, un buen sermón de parte de Pepper. Veía el brillo de la preocupación en sus ojos, fijos en él, quien no había movido ni un músculo, aparte del dedo que se deslizaba por el borde del mismo vaso de cristal. No quería notar la decepción en sus ojos, el reproche desplazando a la preocupación. Cerró por unos segundos los ojos, masajeando su cuello con la mano, sintiendo la piel fría de la misma, deslizándose por todo su cuello pasando por encima de la nuca. Tendría que contarlo. Era demasiado grave para siquiera pensar en ocultarlos. Levantó la cabeza mirando fijamente a Pepper. Siéntate, Pepper. Esto será para largo. Moscú, Rusia, 0030. Dejó caer el vaso completamente contra la mesa, deslizando los labios hacia un lado mientras la sonrisa se mostraba lentamente en su rostro, divertida. Mantenía la atención en el vaso que había dejado, sobre una pequeña mesa de madera, con ligeras grietas, vieja. Habían llegado completamente a salvo a su destino, con cerca de un centenar de policías muertos. Los habían subestimado, y ahora había cadáveres por toda Berlín que debían ser entregados a sus familias para que fueran enterrados con todos los honores y condecoraciones, algo completamente vacío para cualquiera que lo pensara, una manera de alegrar a las familias de los difuntos. Los muertos jamás disfrutarían de esas medallas, por morir. Masajeó su hombro con la mano, enfocando sus ojos azules en la pantalla apagada de aquel motel sin interés en encender el televisor, sabiendo que las noticias de su asalto habrían dado la vuelta al globo, llegando en segundos a las manos de Tony Stark, alias Iron Man. Ese hombre sí que era idiota. ¿Revelar ser Iron Man? Todos sus seres queridos que estuvieran vivos estarían en peligro constante 24 horas de los 7 días de la semana. Podrían usarlos en su contra. Doblegar a uno de los multimillonarios más poderosos que había en aquel mundo. Stark no dudaría en enfrentarlos si dañaban a sus amigos y familiares. Era un vengador. Uno idiota. Bajó el rostro, viendo la pistola que había sobre aquella mesa, completamente cargada. Estaba tentado a cogerla, probarla. Unos disparos, apaciguarían las voces en su cabeza. Voces que habían aumentado con los años, así como las personas que aparecían cada vez que cerraba los ojos por la noche. Detuvo la línea de pensamientos que había comenzado a seguir, cuando unos dedos fríos rozaron su espalda, por el medio de los omóplatos, haciéndolo suspirar de satisfacción y cerrar los ojos. Naruto dulce, melosa, una voz femenina con acento ruso golpeó sus tímpanos, a la vez que unos brazos blancos rodeaban su cuello, acariciando sus pectorales desnudos. Solamente un pantalón negro de pijama evitaba que quedara completamente desnudo. Estás demasiado centrado en cosas innecesarias, cuando deberías pensar en mí, declaró la mujer. Cerró los ojos sintiendo unos labios rozando su cuello, marcándolo. Eso me pone triste. Retiró el brazo moviéndolo hacia atrás, tomando la cintura de aquella mujer y colocándola sobre su regazo, a horcajadas, con una pierna a cada lado. Estaba completamente desnuda, con unos pechos copa B que se presionaban contra su torso. La mujer se movió, echando a un lado su cabellera rubia oscura, mostrándole el cuello. No lo pensó demasiado, besando la yugular de la mujer, sintiendo cómo se movía sobre él, acariciando sus partes íntimas con el movimiento. No estás centrado. Naruto cerró los ojos tomando la cintura de la mujer, separándola un por de él, viendo los pechos de esta. Suspiró, sabiendo que su amante llevaba razón. Tras haber tomado los planos de Stark, su mente se había cortado por un momento y viejos fragmentos del pasado habían vuelto, haciéndolo pensar. Lo siento, Yelena suspiró, bajando un poco el rostro. La rusa hizo un pequeño mohín, moviendo sus manos y obligándolo a alzar el rostro, mirándolo con verdadera preocupación. Con el dedo pulgar de la mano derecha, apartó unos mechones rubios del joven dejando a la vista sus ojos azules y mostró una sonrisa que pocos verían en su rostro.
Yelena Belova no sonreía, salvo para ejecutar a sus enemigos con sus propias manos, entrenada en la habitación roja por la KGB y metida en el programa Viuda Negra, lo que aumentó aún más sus habilidades de asesinato. Que mostrara sentimientos a alguien que no iba a matar, era algo que sus maestros nunca esperarían. Ni siquiera su hermana lo esperaría. Respiró calmadamente, pegando su pecho contra el torso del mercenario, olisqueando el cabello del mismo, largo hasta sus hombros. Apartó mechones con su mano a la vez que besaba los párpados del rubio, quien cerró los ojos disfrutando de las caricias de la mujer, afianzando las manos en la desnuda cadera de Yelena, quien había centrado su atención en sus labios, pasándolos por el rostro del muchacho, besando la escasa barba que había comenzado a crecer, cubriendo su mentón con una mata de cabello rubio dorado. Había contraste entre el rubio oscuro de ella y el dorado de él. Oscuro contra claro. Ojos azules de él, con almendrados de ella. Piel bronceada del mercenario, con la clara de la asesina. Ambos hacían una extraña combinación. Echó la cabeza hacia atrás, dejando finalmente que su cuerpo fuera empujado por el de la mujer, quedando la rubia sobre su amante varón, acariciando su intimidad con la de él. Apretó los labios, formando una escueta sonrisa y manteniendo el gemido dentro de la garganta. ¿En qué piensas, Uzumaki? Uzumaki Naruto no era ruso como Yelena Belova o alemán como los demás que lo habían acompañado. Sus raíces, más cercanas de lo que parecían, eran japonesas. Pero jamás conoció a sus padres. No sabía quiénes eran ni por qué lo habían dejado de lado, en un orfanato, botado como una bolsa de basura. Acabó en Moscú, Rusia, y allí llevaba desde que tenía uso de razón, siendo entrenado para matar, usando sus habilidades innatas para ejecutar a sus presas. Movió la mandíbula inferior, acariciando ambas nalgas de Yelena. En la vida, todos creamos un libro donde todas nuestras cuentas son puestas. Habló con un tono calmado, siendo observado por la rusa rubia, moviendo el dedo índice sobre el pecho del mercenario, formando círculos, como incitándolo a continuar. Y mi libro tiene demasiado rojo con espacios blancos para más. ¿Te preocupa lo que demás piensen? Cerró la boca, cavilando durante varios segundos. ¿Le importaba lo que los demás pensaran? Había matado con sus manos a personas inocentes, familias con niños al completo. Y nunca mostró algo que lo molestara, que diera a sus jefes el indicio de que dejaría de lado una misión por algo ínfimo como lo era la moral. No creía en las leyes humanas, en la caridad, en la bondad. Nada de bueno existía en aquel mundo. Todo era gris para él, con un ligero tinte rojo. Lo que el resto piensa irguió su cuerpo, atrapándola en sus brazos, desatando con una mano su propio pantalón, mirando con un extraño brillo a la mujer. Me da exactamente igual. Solamente deseo una cosa ahora. Y eso sería. Con fuerza obligó a Yelena a girar, quedando debajo de él. Mechones cayeron sobre su rostro y se vio obligado a apartarlos con una mano, mientras otros eran movidos por la propia mujer. A ti. Respiró hondo haciendo a un lado la figura femenina que dormía pegada a él con sus brazos alrededor de su cuello, abrazándolo con fuerza, pegándolo a ambos montículos que eran sus senos. Hace años, cuando era un imberbe muchacho de 14 años, habría mostrado un rostro sonrojado, tal vez incluso llegando a sangrar levemente por la nariz. Fue tímido en exceso, con mucha falta de confianza y baja autoestima. Ver el cuerpo de Yelena Belova lo hubiera matado sin esperarlo, acelerando su pulso tanto que su corazón habría estallado en su pecho. Retiró unos mechones, rozando con el pulgar el pómulo de su amante, permitiéndose ver el completo cuerpo desnudo de la mujer. Curvilíneo, esbelto y atlético. Era un bello cuero femenino de piel tersa creado para matar. No por nada aquella mujer rusa era una espía con la experiencia y las habilidades para matarlo mientras duerme. Si así era Yelena, ¿por qué dormía a su lado? Muchos desconocían que Belova no era una sádica como cientos de hombres que habían pasado por el mismo entrenamiento que ella. Estaba capacitada para mantener las emociones controladas y usar solo lo necesario en cada misión sin excederse. Si ella misma dejara que los sentimientos inundaran su mente, la sangre bañaría su cuerpo cada vez que ponía un pie en la calle.
Pensar en la propia Yelena Belova, le hizo pensar en sí mismo. ¿Qué tan cerca estaba de la cordura? Su mente había sido afectada por muertes prematuras y dudaba demasiado de sí mismo. Era un humano normal, sin nada especial como el Capitán América. Y a pesar de poder morir como alguien normal, dejaba a veces que la impaciencia lo invadiera internamente y lo obligara a apresurar las cosas, por los que varias veces vio a compañeros morir en el campo de batalla. Jamás lloró por ello. Al contrario que Yelena, que gustaba de esconderse en las sombras y jugar como si fuera un titiritero, él mismo prefería ser bañado por los rayos del sol mientras a sus pies, sus víctimas le devolvían una mirada completamente muerta, completamente en blanco. Tragó saliva sintiendo como la nuez bajaba por su garganta un poco. Levantó su cuerpo de la cama, sintiendo como la sábana se escurría por su cuerpo, cubriendo el de su amante parcialmente, dejando retazos de piel ante sus ojos. Hubiera contenido la respiración si no amara el aroma de Yelena tanto o más que matar. Masajeó su hombro derecho notándolo levemente dormido, como si hubiera puesto su cuerpo en una postura poco adecuada para dormir. Incluso creyó oírlo crujir cuando lo movió hacia el frente. Pareció que los huesos y músculos volvían a juntarse para hacerle más fácil el movimiento. No tardó demasiado en sus labores matutinas, tomando un desayuno ligero constando de un zumo y un café con un par de tostadas y luego lavarse los dientes. La ducha iría después del gimnasio, donde debía tonificar su cuerpo como hacía cada día después de desayunar. Solo que aquel día, sentía que algo no saldría realmente como quería. Estaba en Moscú, Rusia y allí todo era ajeno a Estados Unidos. Podría haber espías por todos lados, esperando para matarlo a él. Yelena sobreviviría. Era un activo demasiado importante como para permitir su muerte. Una vez vestido, se sentó en una silla de hierro fría y abrió un portátil negro poniéndolo en marcha con su propia huella dactilar. A los segundos, un salvapantallas negro con una calavera y serpientes quedó a la vista, junto a un archivo denominado Shield. Clicó en la carpeta viendo cómo se habría mostrado cientos de imágenes donde con sus ojos pudo descubrir cientos, tal vez miles de agentes repartidos por todo el mundo, todos con un mismo logo en sus uniformes o llevando carpetas con dichos símbolos. El águila blanca sobre un círculo le hizo alzar una ceja. Cada una de estas personas es un agente de Shield, dedujo habiendo visto aquellas imágenes. Echó hacia atrás su cuerpo, sintiendo el respaldo de su asiento haciendo contacto con su espalda. Mantenía la mano derecha bajo el mentón acariciando su barba, algo más larga que el día anterior, moviendo con la izquierda el ratón táctil implantado en el miso portátil, pasando a otras imágenes. Cientos de rostros pasaron por su mente, intentando guardarlos. Abrió ligeramente la boca, observando a un agente en especial. Nicholas Fury, actual director de la organización antiterrorista que parecía tener que hacer una visita, así como hizo con Industrias Stark. El problema era la cantidad de hombres. Incluso él tendría problemas en lidiar con un escuadrón mandado por el propio Fury, quien no dudaría en ejecutarlo. O tal vez lo apresaría y lo entregaría al propio Stark, quien ahora estaría mordiéndose el labio aguantando la ira que sentía. Naruto masajeó el puente de su nariz, manteniendo hacia abajo el dolor de cabeza. Menos de 24 horas de terminar una misión y ahora su contratista lo mandaba a otra, mucho más difícil que la anterior. ¿Qué sería lo que querrían de Shield o Fury? Había cientos de bases de la organización, unas más ocultas que otras, y no podría acceder sin un nivel elevado en su jerarquía. Era casi como entrar en una caja cuadrada, sin ventanas ni puertas. No podría entrar ni salir. Cerró la carpeta clicando en otra, la que había al lado. 2 archivos estaban adjuntos en la misma. Abrió el primero, viendo una acreditación de Shield de nivel 8. Enarcó una ceja y guardó las preguntas que habían surgido en su mente, cerrando el archivo con su acreditación y pasando al segundo, un pasaporte con el nombre de James Lewis y una foto de él con gafas. Parecía que quien le había encargado aquel trabajo, ahora lo mantenía en la línea para la siguiente fase, algo que realmente lo estaba molestando. Nunca dejaría un trabajo a medio terminar, pero aquello parecía envuelto en demasiados peligros como para salir vivo del lugar.
Y aún quería seguir vivo por unos años más, cumplir el objetivo de construir una familia con aquella mujer que le robó el corazón con su cabello como el fuego. Acarició su cuello, cerrando y apagando el portátil usando su huella dactilar nuevamente. Sus contratistas habían cuidado de que nadie pudiera acceder a la información que aquel portátil guardaba en su disco duro. Siempre había sido leal a un solo camino, y parecía que él mismo se estaba empañando con sangre. Miró sobre su hombro como Yelena se levantaba, dejando ante sus ojos el cuerpo desnudo de la mujer rubia, quien no se percató de la falta de ropa interior o de la sábana que había caído por su cuerpo hasta descubrirla, dejando los senos a la vista. Tragó saliva, observando cómo la rusa rayaba sus ojos mostrándose algo tímida, como si no fuera capaz de cortarle la garganta con un tenedor y jugar con sus cuerdas vocales sin mostrarse asqueada por la sangre escurriendo por su brazo. Esa simple, pero aterradora idea, deshizo la imagen de ángel que había creado alrededor de Yelena Belova, quien había abandonado la cama y caminaba hacia él, desnuda. Admirando una escultura angelical, exótico amigo. Melodiosa y calmada, con aquel acento ruso que tanto lo atraía, la voz de Yelena llegó a sus oídos haciéndolo temblar. Intentó recular, pero estaba sentado. Sintió el peso extra de la rubia sobre su cuerpo, el cual reaccionó al olor de la piel de la mujer y al roce de su intimidad con la suya, cubierta por unos jeans azulados, ligeramente rasgados. ¿Por qué nunca hablas japonés? ¿Por qué no hablas ruso? Contraatacó él, riendo ante el puchero dado por la espía. Negó levemente con la cabeza, notando cómo su cabello hasta los hombros se mecía. Vio cómo las manos de Yelena se movían, atrapando mechones de su cabello y formando una coleta alta, un pequeño moño, atándolo con una cinta para el pelo. Solo unos quedaban libres, rozando su mejilla derecha. Con un suspiro los quitó, pero Belova los colocó detrás de su oreja con una escueta sonrisa que a pocos mostraba. Exactamente, solo a él se la mostraba. No dejaría que nadie más viera alguna fisura en su máscara de asesina rusa. Espero durmieras bien. Con aquellas palabras, soltó una risita que intentó contener, pero recibió un golpe del lado de su amante, quien reía igualmente que él, conteniendo levemente la risa formando un pequeño sonido de campanas que chocaban entre sí creando una hermosa melodía. Si no supiera que era imposible, juró que se había enamorado. Solo había amado a una sola mujer. Una que ahora estaba a un mundo de distancia y que había decidido empezar en otra parte, lejos de la familia, de los viejos amigos. Pero no podía culparla. Él había tomado un camino distinto al suyo cuando pudo seguirla, quedando en la otra cara de la moneda. Dormir contigo es siempre gratificante, aseguró, robando un beso de los labios de Yelena, quien volvió a hacer un mohín demasiado adorable para él. No comprendía cómo alguien capaz de bañarse en sangre, era capaz de mostrar un lado angelical, hermoso a ojos de cualquier hombre que la viera. Antes de poder oír la réplica de Yelena, el móvil al lado del portátil comenzó a sonar, con la música de Iron Maiden, Wasting Drop. Con el sonido, otra risa escapó de la asesina y el mercenario bajó el rostro, rozando con su nariz los pechos de la propia mujer mientras con la mano izquierda tanteaba la mesa, tomando el aparato. Descolgó con un movimiento del dedo y lo colocó en su oreja. Aquí agente 9 saludó con calma, pesando un par de veces el pecho izquierdo de la mujer, quien moría su labio inferior. ¿En qué puedo servirle? Naruto Uzumaki saludó una voz que él no reconoció, haciendo que frunciera el ceño y dejara a un lado los juegos, para malestar de la propia Belova. A nuestra organización le ha interesado su trabajo con Stark. Acento alemán, tal vez austríaco. No podía distinguirlo demasiado bien, pero seguramente era uno de esos dos acentos. Pero más allá del lugar desde donde aquel hombre lo estuviera llamando, lo que lo preocupaba era el hecho de que supiera de su trabajo. Nadie debería tener aquel número, a menos que fueran, entonces, ¿saldremos a la luz? Veo que ha descubierto a dónde pertenezco y cuál es mi organización. Joven muchacho movió la mano, tapando la boca de Yelena quien había intentado hablar, generando con el movimiento un pequeño roce de las partes y un murmullo del lado de la mujer. Me gustaría hacerle una oferta demasiado gratificante para su trabajo, señor Uzumaki.
Cuando alguien de ellos daba algo, era porque necesitaban algo a cambio que iba de la mano con lo que ofrecían. Naruto lo sabía a la perfección. Siendo quien era, con el pasado que cargaba, los conocía demasiado bien como para confiar. Creí que habían mantenido la cabeza escondida por algo, señor. Jajaja, eres un hombre con humor, Uzumaki. No suelo dar oportunidades a los desechos del propio mundo gruesa ahora. Aquella voz se mostraba calmada, sorprendiéndole demasiado. Había esperado algo de rabia por sus palabras, pero el hombre se mantuvo calmado, intentando llevarlo a su terreno. El mundo cambió cuando aquellos alienígenas llegaron a Nueva York y los Vengadores se mostraron de la mano de Nick Fury, quien los reunió. Tragó saliva al recordar lo que había acontecido hacía medio año atrás. La invasión Chitauri fracasada gracias a los Vengadores, liderados por el Capitán América y respaldados por las fuerzas de Shield. Aquello dejó muertes del lado humano que no se habían podido reemplazar. ¿Qué desea? Pasó de calmado a usar un tono agrio, mostrando unos ojos azules que mantenían una tormenta en completa calma. La misma Yelena había notado su cambio, abrazándose a él con fuerza y susurrándole palabras de calma. Realmente si han vuelto, tengo trabajo que hacer. Oyó la risa del hombre alemano-austríaco al otro lado de la línea, y su propia ira interior pareció crecer ligeramente con cada segundo que pasaba. Hizo esfuerzos para mantenerlo hacia abajo. En sus brazos estaba la única persona capaz de calmarlo. Y no quería dañarla por nada del mundo. No quería que lo viera con el control demasiado por debajo de lo racional. Antes de seguir por teléfono, líbrese de la carga. Un billete le espera, señor Uzumaki, en el aeropuerto. Con un pitido, quedó claro que había cortado la llamada. Cerró los ojos con fuerza soltando un pesado suspiro, cayendo en la cuenta de la parte de librarse de la carga. Oyó un chasquido. Rodeó la cintura de Yelena y rodó por el suelo pasando por debajo de la cama. La puerta voló en 1000 pedazos que cayeron por el suelo sucio de aquel motel. ¿En serio? Dejando que un gruñido escapara de su garganta, Yelena Belova mostraba estar verdaderamente enfadada con los intrusos, haciéndole sentir verdadero terror allí debajo. Coge algo, joder. No lo pensó demasiado, tomando 2 pistolas de debajo de la cama, pasándole una a la mujer. Tiró hacia atrás de la misma y oyó el chasquido que colocaba una bala en la recámara. Apuntó, disparando una vez, haciendo que el hombre cayera por el dolor y Belova lo remató con una bala en la cabeza. Volver a trabajar en equipo era algo refrescante para él y le trajo recuerdos de otra mujer. Mandó a un lado los pensamientos, rodeando la cintura de su compañera y saliendo de debajo del camastro rodando, quedando ahora arriba de la espía. Levantó la cabeza y apretó por segunda vez el gatillo de su arma, ahora matando al objetivo. No había momento para herir. Deberías ponerte algo. Levantó su cuerpo, moviendo el arma por la sala. La puerta había dejado de existir. Solo quedaban pequeños fragmentos esparcidos por una alfombra sucia, manchada con sangre de los agentes que los habían atacado. Reconoció en segundos el logo de Shield en la parte trasera del cuello de sus camisetas cuando buscó algo para saber quiénes eran. No quiero compartirte. Aquella mujer no dijo nada ni tú mismo te quejaste, recalcó Yelena, ganándose un bufido de su parte, pero más divertido que molesto. Dando la espalda a la mujer, oyó cómo esta misma comenzaba a vestirse algo apresurada. No era para menos. Con los cientos de agentes de Shield que había por el mundo, podrían tener un batallón allí. Y no quería manchar su katana aún. Colocó la pistola en la parte trasera de su cintura, caminando hacia donde el portátil estaba, manchado con polvo y astillas de la propia puerta, así como el móvil quedó destrozado. Aquello lo había molestado. Su dinero fue destinado a un aparato ahora destrozado por Shield. Recogió el portátil metiéndolo en la bolsa, a un lado de la katana y junto a un fajo de billetes junto a pasaportes con infinidad de identidades. Si no hubieran irrumpido, la identidad de él mismo como agente de Shield estaría ahora junto a las demás. Se echó la bolsa al hombro tomando la pistola semiautomática con ambas manos, apuntando a la puerta. El cierre de una cremallera lo hizo erizarse en contra de su voluntad, generando una siniestra y divertida sonrisa en el rostro de su acompañante. Adelante, muñeco.
Meneó la cabeza, saliendo por la puerta de su cuarto con pasos lentos, oyendo cómo el suelo crujía con sus pasos. Forzó los sentidos, intentando oír algún movimiento que no cuadrara. Debía estar completamente atento a los movimientos de aquellos que podrían matarlos. Resopló, paseando los ojos por el pasillo, mirando primeramente a la derecha y luego a la izquierda, comenzando a andar nuevamente con pasos lentos. Oía solamente su respiración, como Yelena lo seguía con pasos mucho más sigilosos que los suyos. Tanto, que creía haberla perdido y que había quedado solo. Era demasiado buena en su trabajo. Respiró hondo, relajando los músculos de los hombros, notando cómo bajaban con cada inhalación de aire. Movió la cabeza hacia la derecha y luego a la izquierda, reanudando los pasos con lentitud, moviendo los ojos de un lado a otro, guiando la pistola hacia donde su vista estaba puesta. ¿Cuántos agentes de Shield habría en aquel motel? No mostró sorpresa cuando un soldado lo embistió saliendo por el lado derecho, haciendo que el arma se le cayera de las manos. Mantuvo su cuerpo estable, de pie, agarrando al agente por el cuello. Ahora abrió los ojos viendo a un segundo agente apuntándolo con el fusil. Tiró hacia abajo su cuerpo, obligando al agente que tenía a caer, a la vez que con la mano libre atrapaba la pistola que llevaba el agente y disparó a la rodilla derecha del que lo apuntaba, disparando luego a su izquierda. Lo vio caer sobre sus rodillas, sangrando, manchando el suelo. Soltó al que había mantenido agarrado. Sin quererlo había roto el cuello del hombre. Su piel comenzaba a ponerse morada, seguramente por haber roto las vértebras colocadas en el cuello. Levantó su cuerpo cogiendo la pistola perdida, alzando ambas y caminando hacia las escaleras. Al parecer Yelena había tomado otra salida. Disparó sin miedo, abatiendo a 3 soldados. Usó de apoyo el pasamanos de la escalera para saltar, disparando a un cuarto agente en el cuello. Sin pestañear. No sería su primera muerte. Apretó, dejando caer ambos cargadores. Tiró a un lado la pistola tomada del agente de Shield y cargó la suya y luego tiró de la corredera de la 9 milímetros, apretando el gatillo una vez para que la misma volviera a su posición y colocara una bala en la recámara. Alzó y disparó, abatiendo a un 5º soldado. Decepcionante, declaró cuando bajó la pistola, pasando por encima de los cuerpos de los agentes, todos ellos inertes, mostrando unos ojos completamente abiertos, con sangre escurriendo por debajo de su cuerpo. Aferró bien su pistola y detuvo los pasos detrás de una puerta, la que lo llevaría al vestíbulo. Estiró el brazo hacia el pomo de la puerta, sudando un poco. Cerró los ojos durante unos segundos. Tomó aire y giró el pomo con preocupación, abriendo la puerta completamente y asomándose con la pistola en mano, apretando el gatillo contra los agentes apostados. La tiró a un lado cuando acabó el cargador, no teniendo tiempo para recargarla, y pateó el pecho de uno de los enemigos, mandándolo contra un florero del vestíbulo, el cual quedó destrozado con el impacto del cuerpo del hombre. Detuvo un golpe con su antebrazo y pasó por debajo del mismo, obligando a su atacante a girar y apretó con fuerza la extremidad hasta que crujió y balas atravesaban su torso, cortesía de su compañero. Echó a un lado el cuerpo y corrió, saltando por encima de la mesa de recepción y pateando con ambas piernas al que había disparado, siendo pillado por estar cargando el arma. Rodó por el suelo poniéndose de pie usando sus manos y pies tomando pose defensiva. Paseó los ojos. La docena de agentes estaba esparcida por el vestíbulo completamente muertos, sobre charcos de sangre. Limpió el sudor de su rostro con el dorso de la mano y bajó la cremallera de su chaqueta dejándola caer al suelo, mostrando una camiseta interior completamente negra, sin adornos, pero que se pegaba a su cuerpo. Obligado por la situación, recogió del suelo un fusil de uno de los agentes y empujó el seguro oyendo un suave clic que indicaba que el arma estaba lista. Lo dejó a un lado, pasando los brazos por debajo del cuerpo de un agente con su constitución y comenzó a desabrochar su chaleco antibalas. Pasó los brazos por las aberturas de este y cerró los cierres para dejarlo sobre su torso. Tomó también un casco y lo colocó sobre su cabeza, pasando la correa por debajo de su mentón, sintiendo cómo tiraba levemente de un par de mechones de su barba, haciendo que una mueca se formara en su rostro.
tomó de nuevo el fusil y pasó la correa de este por su cuerpo, apuntando hacia la puerta, mirando por la mira colocada sobre el mismo con su ojo. Sentía el arma pesada, fría al tacto. Hacía, al menos, un día completo desde que tomaba un fusil de asalto. Caminó hacia la puerta notando los rayos de sol filtrándose por debajo de la misma, indicando que en el exterior ya era de día. ¿Cómo Shield ha descubierto dónde estaba? Apartó la cortina de la ventana derecha de la puerta con la mano, observando al exterior con sus ojos azules, ligeramente cubiertos con unos mechones dorados de su cabello. Parpadeó un par de veces, frunciendo el ceño ante lo que veía. En el exterior al menos había una veintena de hombres, todos apuntando hacia la puerta por la que tendría que salir. Y algo le decía que aquellos no eran todos los hombres que la agencia había mandado. ¿Sería cosa de Stark? ¿Estaría cabreado por robar los planos? Imaginar el rostro iracundo del mismísimo Anthony Edward Stark, lo hizo reír levemente y a gusto como no hacía desde años atrás. El Vengador Inventor había sido burlado por un simple hombre. Aunque, ¿era un simple hombre? Su historial decía todo lo contrario y la muerte de una quincena de hombres por su mano solo daba pie a ello. Naruto giró, tomando un lanzagranadas que Yelena le lanzó. Lo miró por unos segundos para luego mirar a su compañera. En la mano izquierda llevaba un par de granadas que podrían usar. Lo encontré en una bolsa que cargabas. Dio un meneo de cabeza colocando aquel lanzagranadas bajo el cañón del fusil, reajustándolo perfectamente. ¿Por esto te tardaste?, preguntó, mirando directamente el fusil. Abrió el lanzagranadas con un tirón y metió una que había cogido de uno de los muertos, notando sangre escurrir por sus dedos. Rozó los suyos un poco esparciendo la misma y haciéndola desaparecer. Creí que te había perdido. Una suave risa golpeó sus oídos desde atrás, haciéndolo bajas levemente los hombros, pensando que había hablado como un idiota. Yelena Belova muerta por agentes de S.H.I.E.L.D. A menos que mandaran a Black Widow o a Ukeye, sería poco probable que alguno de aquellos agentes tácticos pudieran con la asesina rusa, o contra él. No era egocéntrico. Sabía que podía morir, pero el haber sido mandado a sitios en guerra continua, lo habían hecho crecer contra escuadrones completos de enemigos. Suena ridículo. Ya me oí, gruñó, haciendo un mohín ante la nueva risa de la rusa. Usando el puño izquierdo envuelto en un trozo de tela, destrozó uno de los cristales de la puerta, sintiendo como alguno se clavaba en su antebrazo. No le importó demasiado notar cómo aquel cristal rasgaba su piel y la sangre goteaba al suelo. Soy idiota. Eso no lo discuto, Naruto, replicó Yelena situándose detrás de él, mirando por la ventana contraria a los agentes. Habían avanzado unos pasos hacia adelante y apuntando donde ellos estaban. ¿Qué vas a hacer, Uzumaki? Naruto movió los labios mostrando levemente los dientes en una pequeña pero arrogante sonrisa. Sin contestar a la pregunta hecha por la rusa, apretó el gatillo del lanzagranadas, oyendo como con un pop la granada volaba y estallaba contra el suelo, envolviendo a los agentes en llamas. Era una bomba incendiaria. Eso contestó, colocando una segunda granada y disparando nuevamente. Los vehículos, unos 4x4, estallaron cuando la granada disparada golpeó el costado, deshaciendo la barricada que S.H.I.E.L.D. había creado y mandado a sus hombres al suelo. Un par de muertes más en mi libro, no son nada para mi mente. Yelena bajó por unos segundos la mirada, soltando un suspiro y luego apretando el hombro de su compañero, haciendo que Naruto detuviera sus pensamientos por unos segundos, mirando hacia la mujer, notando sus ojos preocupados. ¿A dónde irás? S.H.I.E.L.D. te cazará. Respiró hondo, oyendo la sirena de los coches de policía. S.H.I.E.L.D. no eran los únicos que vendrían detrás de él ahora. Tengo un billete a un lugar frío. Base central de S.H.I.E.L.D. 17. Después de los años, pocas personas habían logrado sorprenderlo de forma genuina. Ni siquiera mostró verdadero asombro con la aparición de Carol Danvers y los Skrull años atrás. Estuvo sorprendido, sí, pero lo sobrellevó demasiado bien, tanto que terminó siendo el director de S.H.I.E.L.D. Con el pasar de los años, pocas cosas le dieron dolor de cabeza. Loki. El Tesseracto. Los Vengadores. Los Chitauri.
Todo ello llegó casi a matarlo, pero pudo tomarlo bien, a pesar de las muertes que los Chitauri dejaron cientos de muertos con su paso y el mundo lanzó un cohete nuclear. Seguía vivo después de aquello y tomó nuevamente el mando de Shield con la esperanza de poder lidiar con lo que viniera. Pero nunca esperó aquello. Un simple hombre tomó los planos de la balsa de una de las instalaciones de Industrias Stark y, cuando lo localizaron en Moscú, se las arregló para escapar del motel donde había estado escondido durante 24 horas seguidas, dejando casi 50 de sus agentes muertos, con miembros de la policía local en carne viva con el incendio provocado y civiles asustados ante el inhumano que se había mostrado. No quiso deshacer los pensamientos de los civiles o los agentes. Claramente aquel hombre era algo inhumano si logró todo aquello sin la fuerza del capitán, la armadura de Stark, los poderes de Thor, la fuerza feroz de Banner, la sangre fría de Romanoff o el sigilo y ojo de Barton. Era un mercenario para nada común que lo obligó a hacer retroceder a sus hombres cuando desapareció como el mismo humo. No había registros de su rostro. Golpeó con un puño la mesa, soltando un irritado suspiro entre dientes. Aquello lo había puesto en cólera y nada realmente lograría hacerlo mejorar. Sentía que a ese sujeto lo conocía de algo, pero ¿de qué? Fury, el director de Shield, apagó el monitor que tenía delante, viendo con su único ojo sano la forma de sus nudillos en la mesa. Parecía que había usado más fuerza de la que quería y marcó su mesa, aunque casi no pasaba tiempo en aquel despacho. Su lugar en el Helicarrier era mucho más importante que aquel edificio simple. La junta se ha reunido en la sala de reuniones. Nick Fury soltó un pesado suspiro, masajeando su frente con la mano. Giró el cuerpo agitando los bajos de su largo abrigo, enfocando su oscuro ojo derecho sobre la mujer que había interrumpido sus pensamientos sobre aquel mercenario que tantos problemas los estaba causando. Ille paseó la lengua por sus labios, notándolo resecos. Soltó un suspiro y tomó una carpeta clasificada de nivel 10. Solamente él o Alexander Pierce podrían abrirlo y mirarlo, o algún miembro más del Consejo Mundial, quienes estaban por encima de él. Nadie más sería capaz de encontrar el mismo archivo por más que buscaran. Y no deberían. No cuando había ratas tras el queso. Al menos eso era lo que él pensaba. Cientos de secretos y escasas personas en las que confiar. ¿Ha llegado Stark con sus extravagantes ideas? No es que esté en contra de sus pensamientos, pero me niego a dejar que sus armaduras vuelen por la balsa. ¿Ha pensado que podría ser un movimiento perfecto? No gastaríamos demasiado personal en la protección de la prisión y Stark correría con todos los gastos. Fury movió su ojo sobre la agente Maria Hill, notando cómo la morena tragaba duro. Movió el ojo sobre el cuerpo de la mujer, notando cómo la misma parecía temblar ante su mirada, aunque era un signo de nervios. ¿Quién no lo estaría? Había un mercenario capaz de ejecutar a agentes de Shield sin miedo y robar en lugares de alta seguridad como era Industrias Stark, siendo capaz de destrozar una puerta acorazada de vibranium y eliminar una armadura Iron Man con una simple katana. Y ni siquiera pareció resultar herido en la confrontación. Era un sujeto hábil, consciente de su propia fuerza y parecía ejecutarla de un modo realmente letal. Eso sería algo abrupto, y dejar el cielo en manos de Stark. La balsa cuenta con cientos de presos, algunos de ellos con poderes. Unas armaduras no detendrán al sujeto que ha puesto en jaque a nuestros agentes. Un ejército de Iron Mans no lo detendrá, aseguró con una voz gruesa, caminando hacia donde ella estaba. La vio echar la cabeza hacia atrás con brevedad, seguramente para mirarlo a los ojos. No vio ni una pizca de miedo. Reconocía que Illy y Coulson eran sus mejores agentes. Pero jamás podrían ser usados como Barton y Romanoff. No, ellos no eran unos asesinos. Ese tipo lograra entrar en la balsa, esté el ejército de Stark o no sobrevolando el área. De hecho, eso lo llevaría antes al lugar donde está. ¿Qué propone? Mostró los dientes en una mueca, rebanándose los sesos en encontrar un camino para proteger la balsa. Tenía suficiente con los ratones en su hogar como para tener que lidiar con cientos de prófugos que pondrían en peligro miles de vidas. Para eso estaban los Vengadores. Pero enviarlos tras un simple mercenario, sería malgastar los recursos.
¿Stark querría una venganza por lo de Berlín? Sería el más idóneo para detener al sujeto que ocasionaría más problemas en el futuro. ¿Cómo lo sabía? Nadie se tomaba las molestias de robar unos planos y luego lo dejaba todo a medias. Logró esfumarse como el humo y desapareció de Moscú tras dejar medio centenar de muertos. Sin duda volvería a mostrarse. Y sería en Nueva York, donde estaba su objetivo. Quiero que contactes con Barton y Romanov. Los necesito en mi despacho tras la reunión. Dile a Coulson que su equipo podría ser necesario si ellos fallan, habló cuando empezó a caminar de nuevo, dando la espalda a su mano derecha, su agente más confiable junto a aquel hombre que había ayudado en la unión de los Vengadores. No tardes demasiado. Nueva York, ubicación desconocida, 21. Parpadeó una sola vez y caminó hacia adentro cuando las puertas del ascensor se abrieron, presentando ante sus ojos un pasillo largo, ancho y con lo que parecía ser una docena de soldados apuntándolo, por lo que dejó caer la bolsa al suelo, lo que produjo un leve tintineo, y llevó ambas manos detrás de su nuca, moviendo los ojos por los hombres que lo estaban apuntando. En otra ocasión habría intentado librarse de ellos. Pero sería algo contraproducente en ese momento. Centró sus ojos hacia el frente, el dentro de ese escuadrón, viendo a un hombre vestido con un traje gris, con corbata y todo, cabello rubio oscuro peinado hacia la derecha y unos ojos azulados. Arrugas adornaban un rostro ligeramente bronceado haciéndolo parecer algo más viejo de lo que era. Uzumaki acarició su muñeca izquierda con la mano derecha, formando círculos con los dedos, esperando a que alguien hablara. Del reloj que adornaba su mueca, sacó una aguja lo suficiente larga y delgada como para desangrar a uno de aquellos hombres, y había optado por aquel rubio de traje para ejecutar. Entonces rozó aquella aguja, notando cómo el acero con la que estaba hecha creaba una sensación de frío en su palma. Esto era una trampa de Shield. Cada uno de aquellos hombres, salvo el rubio bien vestido, llevaba la insignia de Shield en uno de los hombros. Vio la palabra Strike en el mismo símbolo que el hombre llevaba. Casualmente, era el único que no lo apuntaba con un arma y llevaba el rostro descubierto, con una barba sobre su mentón y un cabello negro. Veo que su atención se ha centrado en Rumlow, señor Uzumaki hizo un pequeño tic con la comisura derecha de sus labios, moviendo los ojos hacia el hombre bien vestido. Le mostraba una sonrisa calmada, demasiado, como si llevara toda la mano y no pareciera preocuparle estar aquí con alguien que podría matarlo. La seguridad dada por unos hombres armados era una falacia. Brog Rumlow, capitán de nuestra unidad Strike. Un placer. Burlesco preguntó, ganándose una mueca del agente Rumlow, quien mantenía las manos sobre su 9 milímetros, seguramente deseando ahora dispararlo. Pronto serán compañeros, espero, declaró el hombre bien vestido, obligándole a cerrar la boca y mirarle, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Lo habían contratado para ser de Shield? Déjame presentarme. Soy Alexander Pierce, el secretario de Defensa y uno de los miembros del Consejo Mundial, colocándome por encima del director de la agencia. Soy uno de los que vigilan a Shield. Enarcó una ceja. Aquello estaba volviéndose demasiado extraño para él. ¿Y eso quiere decir? Que las apariencias engañan, declaró Pierce con toda calma, separándose de sus hombres ante sus ojos sorprendidos. Se estaba exponiendo a ser asesinado fácilmente por él. ¿Era idiota? Señor agente 9, Uzumaki Naruto, mercenario. Todos tus datos están ahora en mis registros. Pero hay algo que no llego a entender. Enarcó una ceja, no llegando a entender cómo aquel hombre había tomado tantos datos de su vida que nadie debería saber. ¿Eso sería? Preguntó, paseando la lengua por su labio inferior, esperando un paso más de Pierce. Deseaba en aquel instante, clavar aquella aguja en el cuello del secretario. Sería lo mejor del día. Ver la sangre de aquel hombre, escurriendo por sus dedos desnudos. ¿Estás interesado en ser una de las cabezas? Abrió los ojos completamente, respirando pesadamente. Cada pensamiento que había pasado por su cabeza desde la llamada en Moscú de parte de Pierce, lo había llevado por una línea de pensamientos ligado a aquella organización, la que lo había acogido cuando los demás lo vieron de lado y lo formaron. Sonrió levemente.